todas las personas que nos escuchan. Los saludamos en el dulce nombre del Señor Jesús y Mesías. Vamos a traer aquí un pequeño aporte que las Sagradas Escrituras nos dicen en San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, o sea, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Entonces, vamos a abordar un tema, precisamente porque escudriñamos las Escrituras, que lleva por título el bautismo bíblico. Sucede que el bautismo es una ordenanza, lo encontramos en las Escrituras, y su cumplimiento para nuestro tiempo, el que necesitamos esclarecer hoy con tanta confusión que hay de las diferentes denominaciones, porque existe una gran confusión de si el bautismo es en tres, en dos o en uno, en cuanto a nombres, personas, oficios. Entonces, simplemente dando una mirada objetiva a las Escrituras y por el mandamiento del Señor, el bautismo, la persona obedece a él por una razón específica. Es porque primero viene la palabra a él, que es el Señor Jesús, y esa palabra que entra en la persona pone el querer cómo lo hacer, porque revela que Jesús es el Mesías. Eso es lo fundamental de una persona para ir a las aguas y que sea inmerso o sumergido, invocando el nombre del Señor Jesús y Mesías, a como lo hicieron los apóstoles, guiados ¿por quién? Por el Espíritu del Santo. Nosotros no podemos contraer las Escrituras. Las Escrituras, no existe un ser, ni pastor, ni profeta, ni un hombre que pueda quitar, poner o agregar a las Escrituras y cambiarlas. Las Escrituras están ahí para todas las personas. De hecho, el bautismo no puede ser, como todo, un negocio. Eso es lo que vamos a tratar de esclarecer aquí. De que cualquier persona que esté escuchando o vea este video, sencillamente vaya a las Escrituras. Porque no existe nadie, ni Moisés, ni Abraham, ni Isaac, ni Adán, ni Jacob, ni Pablo, ni Pedro, que pueda hablar más alto que las Escrituras. De ser así, tendríamos que los hombres, con su capacidad mental, su capacidad de entendimiento, superarían las cosas del Señor, y eso sería un absurdo. Entonces, si nos acercamos con humildad, con diligencia, y escudriñamos y abandonamos todo aquello que nos está interrumpiendo, usted puede ir directamente al porqué los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, caso particular Pedro, en este caso Pedro, en Hechos 2:36 y Hechos 2:38, Pedro ejecuta una ordenanza que se había dado ya en los evangelios acerca del bautismo. En Mateo 28:19, ese texto es discutido por muchos eruditos de las Escrituras, donde dice: y pues hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ese texto lo toman la gran mayoría de las iglesias trinitarias para decir que esa es la manera en que debe bautizarse a una persona. Se sumerge en el agua, ¿cierto? Y que se invoca el nombre del Padre y del Espíritu Santo tal y como está ahí. Como si Padre fuera nombre, Hijo fuera nombre y Espíritu Santo fuera un nombre. En una versión pechita aramea y varias versiones antiguas de lo que llama Besora Matai o el Evangelio de Mateo, en arameo hebreo, sin tener arreglos del griego y mucho menos del latín y mucho menos del español, aparece que la transliteración y transcripción del texto de Mateo 28:19 no está. Ese texto no aparece. Aparece directamente en Hechos 2:36 y 2:38 del por qué y cómo se debe bautizar la persona y cuál es la función que cumple. Entonces, las personas creen que el bautismo en agua trae salvación. El bautismo en agua
nos salva, dice Primera de Pedro 3:21, pero no quita la inmundicia de la carne. Es decir, yo puedo ir 1 y 50 veces al agua y salir exactamente con la misma naturaleza, sin que haya un cambio real. Entonces, el bautismo en agua nos salva, dice el texto. ¿Cierto? Es el Espíritu Santo hablando en Primera de Pedro 3:21, pero no quita la inmundicia de la carne. Entonces, ¿cuál es el bautismo realmente? ¿Qué es lo que hace que yo me mueva y vaya al bautismo? Vamos a verlo en las Escrituras. Usted puede tomar su Sagrada Biblia y va mirando el cómo y el por qué. ¿Cierto? El bautismo de Juan era para creer en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Mesías. Ese bautismo de Juan, que él ejecutó en arrepentimiento y agua, ese bautismo servía para la salvación, ¿cierto? Pero lo que esencialmente Juan estuvo predicando era la revelación de que el Señor Jesús es el Mesías, que es el problema que usted puede mirar hacia los diferentes movimientos que hay de religiones, desde el Islam, el hinduismo, ¿cierto? Los seguidores de Mohamed o los seguidores de Alá, ¿cierto? Los mismos seguidores de Hashem Adonai y los mismos movimientos que hay, todos se centran en un problema básico. Lo que le pasa hoy exactamente a Israel es saber si ese Jesús, el que anduvo, el que caminó, el que estuvo entre toda esa gran cantidad de personas, les mostró que él era el Mesías. Hay un texto en Lucas y se puede leer de que nos dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Observe esto, un Salvador, un Salvador, que es el Señor, el Mesías. Entonces el problema estaba centrado en que si este ser que nació es el Señor y el Mesías. ¿Por qué? Porque el problema que tiene hoy Israel, el problema que tienen las denominaciones trinitarias, unitarias, binitarias, es saber, pero no por conocimiento intelectual, sino por una revelación, de si el Señor Jesús es el Mesías o no. Porque él dice: nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni al Hijo ha visto alguno sino el Padre, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni al Hijo conoce a alguno sino el Padre, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, fue una revelación. Todo el libro, lo que conocemos nosotros como Apocalipsis o Revelación, está basado en saber si Él es o no el Mesías. Ese es el problema. El problema central es ese. Y entonces, aunque una persona conscientemente lo acepte, o llegue a una religión y acepte eso como una verdad, y lo haga, puede ser motivado más por una emoción que por una convicción, esa persona que vaya al agua y se bautice en esa iglesia, se haga matricular en esa iglesia y que empiece a hablar como los que hablan de esa iglesia. Si usted habla con un pentecostal, él habla como el unitario pentecostal, que el bautismo es el nombre del Señor Jesucristo o del Señor Jesús. Si usted habla con un testigo de Jehová, con un mormón, con un luterano, con un wesleyano, con un presbiteriano, si usted habla con un hombre de la católica, entonces hay registros de que la católica, por lo que se conoció en los inicios de la iglesia, el bautismo era en el nombre del Señor Jesús y Mesías. ¿Por qué hablamos de Mesías? Porque esa es la palabra original, ¿cierto? Ese es el que esperamos, el que espera Israel. Israel espera un Mesías como igual manera espera un Elías. Y los que de alguna manera hemos codiviñado la escritura y compartido, sabemos de que también viene Moisés, viene Elías, los dos olivos, viene el Mesías, ¿cierto? Que eso se llama con la tercera etapa por una tercera vez. Pero entonces, ¿qué es? El problema está en reconocer si Él es el Mesías, y eso no lo puede dar ninguna persona. Es decir, un pastor, un ministro no me puede mostrar eso a mí voluntariamente. ¿Por qué? Porque tiene que venir la palabra. La fe viene por el oír y no por el oír. La fe viene por el oír. Y el oír, la palabra. ¿Cuál palabra? Tenemos el escrito está,
lo que todos conocemos como una Sagrada Escritura, la Biblia. Tenemos el así dice el Señor y tenemos la voz. Aquí es donde se centra el problema. ¿Dónde está la voz? ¿Cierto? Que va en la palabra. Y que es la que llega directamente al corazón. No necesita pasar por la capacidad de entendimiento, no, sino que la revelación va directa al corazón de la persona, a su conciencia. Entonces no sirve el racionalismo, no sirve la facultad mía de entender una cosa a nivel intelectual, si yo no he podido realmente que eso haya bajado a la conciencia. Entonces es por saber, no es por creer. Siempre que el Señor Jesús preguntó en los evangelios a las personas que lo vieron hacer milagros, siempre que el Señor Jesús preguntó acerca de lo que él hacía y los que venían para ser sanados o sanos, les preguntó, ¿crees? ¿Crees? Esta es la pregunta del Señor Jesús. ¿Crees? ¿Crees? El Señor les decía, como crees te será hecho. ¿Qué había que creer? ¿Que Él era quién? Jesús, el hijo del carpintero, que Él era la luz del mundo, que Él era la luz omega, el principio del fin, que es el gran yo soy. ¿Qué había que creer? Lo único que la persona, cuando el Señor Jesús lo interpelaba, hacía conexión con él, decía, ¿crees? La persona decía, creo, y como crees, entonces te sea hecho. Es decir, era una revelación directa a la persona de que el Señor Jesús, la palabra hecha carne que estaba frente a esa persona, le revelaba una sola cosa, de que Él era el Mesías. Volvemos a la Escritura. Os ha nacido cuando los pastores estaban en el campo, ¿cierto? Nos damos cuenta que si están en el campo, están en invierno, mucho menos en diciembre, pero están en algún mes del año. Digamos que sea abril, tiempo en que nacen los corderos, precisamente en Israel. El pueblo hebreo tenía esa costumbre. Entonces, allá estaban ellos, los ángeles aparecen, no figurados, porque es una realidad, y les dicen, os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Señor, el Mesías. Ahí está el nombre de Él, como disperso, está Señor para Adonai, Jesús para Yeshua, o Salvador, o Yehoshua, o Yahshua, y Mashiach, o Machijá, como lo pronuncian algunos, el Mesías. Ahí está. El problema central está siempre en saber si el Señor Jesús es o no, pero saber el Mesías. Porque Hebreos, el capítulo 1, habla de que la fe es certeza y convicción, no creer. Creer, podemos creer muchas cosas. Generalmente las personas que juegan o apuestan a las loterías creen que van a ganar, pero no tienen la certeza. De hecho, de tener la certeza de que vamos a ganar, ¿cierto? Entonces, hace rato habrían desaparecido las loterías, porque cada que jugamos vamos con certeza. Entonces, estamos no demostrando ni probando a través de la mentira, ¿cierto?, que han metido a través de los tiempos, y no precisamente los incrédulos o los ateos, sino aquellos que dicen creer, que han ido metiendo lo que no es. Que dice el bautismo es para adelante, hacia atrás, que el bautismo en 3, en 2, en 1, ¿cómo es? El bautismo ejecutado por los llamados apóstoles, si usted tiene respeto por el Espíritu Santo y tiene respeto por los apóstoles, porque aquí nos vamos a encontrar no en una disyuntiva, sino en una escogencia real, de si yo me quedo con la palabra y el Señor, que es la verdad, o me quedo con mi iglesia y lo que ellos me dicen allá. Porque ¿cómo puede ser posible de que la comisión está dada en los evangelios y se ejecuta en hechos, porque es la continuación, ¿cierto?, lo que fue en la antigüedad, Juan el Bautista vino a hacer más consumación de la ley y a buscar la gracia, introduce la gracia, aparece el Señor Jesús. El problema está en saber si el Señor Jesús es o no el Mesías, que era el desespero de estos hombres, es decir, si él era el Mesías esperado. Entonces, ¿qué pasa? Si la persona no llega a saber que Jesús es el Mesías,
sencillamente está creyendo lo que dicen en la iglesia, a lo que le dicen al pastor, a lo que le dicen los diáconos, a lo que le están diciendo los diferentes hombres, y están saliéndose de las escrituras. El bautismo que debe y tiene que venir a mí es primero la palabra. Si usted lee detenidamente Hechos 2, 36, 38 y sigue de adelante, nos dice claramente que dice los que recibieron su palabra. ¿Cuál? La palabra de Pedro. No, era que Pedro ya venía con todo el discurso mostrando que había pasado en la antigüedad. Entonces, en Hechos 2, 36 y 38, cuando ellos piden el bautismo, que se convierten como 3.000 personas, que ese es el evento de promesa, que es la vida misma del Elohim, del gran creador, del uno y único. Oye Israel, Adonai el Señor, uno es. Él es uno con mi alma. Entonces, el que quiera pensar que hay 3, 4, 2, que Dios es uno barbado por darle una nube, puede pensar en eso. Eso no lo vamos a discutir, ¿cierto? Hay trigo y hay cizaña, hay ovejas y hay chivos o cabros, hay árboles buenos, árboles malos, hay las escrituras, usted lo puede escudriñar. Entonces, ¿cómo puede haber tanta diferencia de una iglesia con su religión a otra teniendo el mismo texto? Es imposible. Entonces, en el medio de la confusión es que se gobierna. Y el único que confunde las cosas tiene nombre propio, el tentador, adversario, Satanás. Son los atributos del confundir. Entonces, si usted se para en las escrituras y por lo menos puede escuchar la voz el día de hoy, no endurezca el corazón. Usted tiene 2 rodillas, incline, ore, con la escritura abierta. No puede haber alguien más alto que el Señor, alguien que pueda explicar lo que no se explica con la capacidad de entendimiento de la razón. Entonces Pedro está hablando y dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Entonces, ¿dónde hay que hacer cursos? A las personas pueden hacer cursos, no pueden hacer diferentes cosas, sabiendo que el bautismo está ahí, al frente. Y Pedro los bautizó en el nombre del Señor Jesús y Mesías. Si vamos a traducir eso, Señor es Adonai, ¿sí? Para Señor, o lo que sería para Padre, que ese es el título mayor. Porque en las escrituras la palabra Padre no significa otro. Yo soy el hijo de un papá, aunque tengo padre. Soy el padre de un hijo, porque hay un hijo. Soy el esposo de una mujer, el primo de una prima, el novio de una novia, el amigo de una amiga. Es decir, pero mi nombre es Jorge Arango Arcizaba. Yo tengo un nombre, y es el nombre en el que ustedes se bautizaron, porque si usted es bautizado en títulos, Padre y Espíritu Santo, ¿el nombre del Padre cuál es? Para uno es Alá, para otros es Jehová, para otros es Yahweh. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Pues digamos que Yeshua, Yehoshua, Jesús. ¿Y el nombre del Espíritu Santo cuál sería? Si traducimos Espíritu del Santo al judaísmo, traduciría Ruach HaKodesh o Ruach HaKodesh, algo así. Pero es Señor para Padre o Adonai. Jesús, ¿cierto? O Yeshua, Jesús. Para hijo, que en el hebreo es Ben Ha Aran o Ben o Ber o Ber, ¿cierto? Bar Ha Aran, para hijo. Y Espíritu Santo sería para Mesías, lo que conocemos como Espíritu Santo. Entonces al menos tenemos revelado de que Espíritu Santo y Mesías es una y la misma cosa. Espíritu Santo y Mesías es una y la misma cosa. Entonces si observamos aquí se nos presentan 3 etapas. Este es el Hijo que es Salvador,
y hay un solo Salvador. Y este viene a ser la vida de Dios misma, viniendo a nosotros. El Señor Jesús continuamente nos decía, yo en el Padre en mí, yo en vosotros, vosotros en mí. Seremos uno. Como yo y el Padre, una cosa somos. San Juan 10:30. La revelación de las Escrituras es que el Señor es uno y único, y no hay otro. Y Él se revela en sus nombres, como Señor en la antigüedad, Hijo que viene para la redención, el Cordero inmolado. Es el Cordero preparado, Él mismo se preparó el cuerpo para poder sangrar, porque el Eterno, el Elohim, el Eterno como Espíritu, no sangra. Toma un cuerpo para hacer la expiación del pecado, para que la sangre de su Hijo quede sobre toda la humanidad y la vida vendría después en esta etapa tercera, que se llama los hechos del Espíritu Santo. Por eso lo que usted debe escudriñar y leer son los evangelios, los hechos del Espíritu Santo, y eso lo va a llevar directamente atrás a cómo se hacía el bautismo en la antigüedad. Y Juan el Bautista les dijo, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. En en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, los versos 40, 41 y 42, yo sé que Pedro está en un discurso, y en ese discurso que Pedro está hablando, ocurre exactamente lo mismo que ocurrió en Hechos 2, 36 y 38. Él vio que el Espíritu Santo descendió y que ellos hablaron lenguas. Cuando el Espíritu Santo desciende y hablan lenguas, Pedro dice, ¿quién puede impedir que estos sean bautizados como nosotros, que han recibido también el Espíritu Santo? Dice, cuando ellos oyeron esto, entonces primero tiene que venir la palabra que va en la voz que se usó fue la voz de Pedro, y la palabra era, y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, porque ya habían recibido el Mesías, que era la revelación de que el Mesías es el mismo Espíritu Santo. Eso es lo que no le cuentan a ustedes los pastores. Por eso es que lo engañan. Y que usted no tiene que pagar nada. En el decálogo, lo que conoce como el decálogo, los 10 mandamientos, los 10 mandatos, no existe en ninguna de las partes una obligación del diezmo. El joven rico tenía suficiente dinero. Y el Señor mismo le dijo que tomara esas cosas, las vendiera, las repartía entre los pobres y lo siguiera. Entonces, ¿usted por qué se deja engañar? A usted lo tiene que, la vida suya, la vida que usted tiene, esa alma, cuerpo y espíritu, es dada por Dios. Papá y mamá no dan alma. Papá y mamá, los biológicos, ellos aportan los genes que yo tengo para vivir, pero mi padre no puede hacer nada por la salvación mía, como Abraham o como Isaac no puede hacer nada por Esaú y Jacob, siendo el mismo padre. Entonces, si usted se siente, porque a usted le mete continuamente el pecado, que usted es un pecador, es que usted no va a dar de pecar. El problema está en que usted sea un incrédulo a la verdad. Eso sí va. Porque el resto de pecados, por abominables que sean, por groseros que sean, y aquellos que son ocultos, y aquellos que son bien graves, eso ya fue juzgado. Cada cosa que usted haga aquí, casarse, divorciarse, volverse a casar, cada relación que usted tiene en el campo de los homosexuales, todo eso está juzgado ya. Cada persona que hace eso va y se empantana, porque no existe en la faz de la tierra un solo hombre, o mujer, o demonio, que tenga la facultad de eliminar lo que llama la redención. La redención ya está. Dios está llamando un pueblo a justificación, santificación, nuevo nacimiento. Justificados por la fe, ya está la sangre sobre la tierra, ya el sacrificio se hizo, ya el Señor venció la muerte. Él entregó su vida antes de que fuera pasada la lanza en su costado. Él entregó voluntariamente su vida. A él no lo pudo matar. Y él dijo a la muerte, yo seré tu muerte. La muerte no lo pudo detener, no pasó las 72 horas. Entonces, volvamos. ¿Qué es lo que está pasando? A ustedes lo están engañando. Y cada iglesia es un negocio. Y cada negocio es un negocio del enemigo. Así la persona tenga mucha erudición, así tenga dones de sanidad. Pero Pablo estaba claro en eso. Pablo fue un hombre que siempre dijo, deseo irme, mejor que quedarme aquí. Y he estado en riqueza, he estado en pobreza. Eso es. La persona que realmente ha tenido la conversión, ha vuelto al Señor, esa persona desea irse, no quedarse aquí. ¿Por qué? Porque esto aquí está exactamente en el cumplimiento.
no cabe más. Pecado, o sea, incredulidad a la palabra sobre la faz de la tierra. Eso es lo que tenemos. Es incredulidad a la palabra del Señor, las Escrituras. Está mandado como yo es a escudriñarlas. Y la gente lo que hace es leer un poquito, distorsionar un poquito, se dividen de otra iglesia y así se va desprendiendo una división y se genera una confusión. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Confusión tras confusión tras confusión. ¿Qué le pasó a cada pueblo, a cada generación? En el tiempo de David, en el tiempo de Salomón, en el tiempo de Moisés, Datán, Coré, todos los adversarios de la palabra. ¿Qué pasó desde el mismo comienzo? Caín dijo, no, esto es con frutos de la tierra. Ya él sabía que era con un cordero, un animal sacrificado, que era con sangre. Entonces, desde ahí mismo empiezan los problemas, las diferentes organizaciones, y qué hace pensar que nosotros, en el tiempo actual, no estaríamos viendo precisamente sobre las condiciones de ese tiempo. Tipo y sombra, es tipo y sombra. Entonces no se deje engañar, va directamente a Hechos 2.38, Hechos 2.36, lea todo Hechos, y es la confirmación de que el Espíritu, la palabra de Él, no la palabra racional, no lo que yo pienso o digo, porque yo digo aquí, yo puedo decir muchas cosas, pero lo que interesa, lo único que importa aquí es que usted pueda ver por revelación de que el Espíritu de Dios, la vida de Él, viniendo usted no lo puede engañar. Nosotros somos el tercer Adán que debemos ser restaurados en la palabra, y en la palabra viaja en la voz, y esa es la que lleva la vida. Eso fue lo que escuchó Adán en el Edén, la voz ya iba a la palabra. A través de los profetas, la voz ya iba a la palabra. Vamos a otro texto, en San Juan, perdón, en Hechos de los Apóstoles, o Hechos del Espíritu Santo. Hechos 19, los versos, Hechos 19, del verso 1 nos habla de Apolo, donde estaba en Corinto, qué estaba haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Pablo está hablando la palabra, y Pablo vio que hubo una pregunta que se le hace. Él le dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo después que creísteis? Y después de que usted cree ya recibió el Espíritu Santo, eso está cierto. Porque si usted recibe el Espíritu Santo, está diciendo que es nombre Padre, Padre y Espíritu Santo, partido en tres, ¿sí? Entonces usted está mal bautizado. Y si usted está bautizado en el nombre de solo Jesús, también está mal bautizado. Porque estamos trayendo es que lo que interesa aquí es saber, no por conocimiento y no por relación, de que este Jesús, dice el Elohim, dice, lo ha hecho Señor y Mesías, es decir, que a Jesús lo ha hecho Señor. Cuando eso viene a su oído, eso debe despertar lo que llama la fe, se abre, para que usted tenga la certeza de que este Jesús, que todavía, que lo esperan las diferentes iglesias, es el Señor y el Mesías, y que nosotros necesitamos es la guía del Mesías, que es el Espíritu Santo, que es el fuego mismo de Dios, dentro de su alma, que se albergue y le dé una nueva naturaleza a su espíritu, porque tiene control, y a través de su alma la nueva, y usted sea completamente, porque ya está perdonado, usted no necesita no reclamar el cheque, y usted de aquí en adelante va a cometer pecados, pero no va a ser incrédulo. Me explico, usted es imposible que deje de creer en su papá o en su mamá. Usted viene de un papá y una mamá, que no los conoce, pero usted viene de un papá y una mamá, sea por in vitro, sea porque alguien prestó, una madre sustituta prestó, lo que quiera, pero usted tiene genoma de un papá biológico, humano de la tierra. Ese es su papá. Así no lo haya reconocido, pero usted tiene un papá. Y así usted no lo haya visto, usted tiene un padre, que no es usted. En cambio, si Jesús dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Como usted y yo no lo vimos, entonces estamos perdidos. El que me ve a mí, que era lo que había que ver en él. Si a él le preguntan por el Padre, él no se dirigió a otros. El que me ve a mí ve al Padre. Y tiene textos donde él habla como de otro, y ahí es donde se pierde más de uno. Porque esa es la transliteración y transcripción de las escrituras que nos han hecho perder. En Hechos 19, Pablo les pregunta, ¿en qué pues fuisteis bautizados? ¿Recibisteis el Espíritu Santo después que creísteis? Después de que ¿creyeron qué? Que es trinitario, que es unitario, que es pentecostal, que habla en lenguas, que no sé qué más, que tiene dones de sanidad,
creer, era saber de que eso es el Mesías, porque Pablo en Hechos 19 deja concreta la cosa. Y Pablo predica a gentiles, a judíos, y bautiza a gentiles, judíos, samarios, de todo lado, herodianos, todos los que convirtieron, los mismos fariseos, los que se convirtieron, los que volvían a la palabra. Entonces, vaya a las Escrituras. El Señor no lo va a dejar extraviar en lo absoluto. Usted va a cometer pecados, no de incredulidad. Desde este momento es que usted va a dejar de ser incrédulo. Y si usted dice ser templo del Espíritu Santo, como lo dice la Escritura, para usted y para mí, entonces yo soy una piedra, más otra piedra, sobre la revelación que es la roca de que Jesús es el Señor y Mesías. Si usted tiene esa revelación, usted debe ir al agua y obligar, pedir que lo bauticen en el nombre del Señor Jesús y Mesías. Ese es el bautismo que usted necesita, porque esa es la voz, esa es la ordenanza, ese es el mandato. No hay otro. Por eso hemos dado tanta vuelta aquí. Pero la consumación está en hechos en adelante de cómo debe ser usted bautizado. Si usted ha sido bautizado de otra manera, está mal bautizado. Y ese, quiero decirle de todo corazón, y delante de Dios me hago responsable por esta situación, de que usted ha recibido ya el Espíritu Santo y Él está haciendo la obra de usted. Usted tiene entre usted el Espíritu Santo por saber en este momento de que la voz viaja, que el Señor, que Jesús es el Señor y Mesías. Y si usted ya sabe eso, o sea, en Hebreos el capítulo 1, después la fe, la certeza y la convicción. Si usted ya sabe eso, no necesita saber más. Yo le digo, si usted ya sabe que, usted sabe que tiene un papá biológico, si no la conoce, si ya lo sabe, el llegarlo a conocerlo, en fin. Porque cuando usted ve su hijo, usted sabe que es su hijo o cree que es su hijo. No lo estoy diciendo maliciosamente. De hecho, muchos padres o muchos hombres han adoptado niños o incluso han criado hijos que no son propios sin saberlo, y con el tiempo una confesión de la mujer real. Este no es su hijo, no, ya lo crié. Un hombre que esté parado realmente no es Padre de Dios. Entonces, aquí la palabra saber es tener certeza, es tener fe. Por eso es que fe no es creer. Fe es certeza, convicción de que el universo ha sido hecho por la palabra del Elohim, el Eterno, el universo. Entonces, ahí no cabe duda, ahí no cabe pensamiento, ahí no cabe mi capacidad intelectual, ahí no cabe las intenciones mías, ahí no cabe absolutamente nada. Es donde la mente racional desaparece y no somos idiotas ni tontos ni unos autómatas. No, todo lo contrario, sálgase de eso. ¿Por qué se deja negociar usted? Ya le negociaron el agua, le están negociando la tierra, le van a negociar el aire, le van a negociar la vida, por televisión, radio, prensa, usted le van a negociar todo, y ahora le están negociando la vida eterna. ¿Cómo se va a dejar negociar algo que ya Dios se lo dio a usted? ¿Cómo permite usted? Piense, usted tiene neuronas, por eso digo, esto es individual. Una iglesia, un lugar de adobes, por adornada que sea, no implica que el Espíritu Santo esté en de esas personas. El Espíritu Santo no está en adobes. El Espíritu Santo viene a personas y no es de muchos. La verdadera y genuina iglesia está en Hechos 2:42. Es donde inicia y sé cómo vivían. Todo lo tenían en común. Repartían sus propiedades. Y no había necesidad entre ellos. Esa es la iglesia primitiva. La iglesia de Hechos 2:40 en adelante. Luego lo repite en el capítulo 5, que todo lo tenían en común. Entonces, ¿yo por qué me voy a dejar engañar? Si esa es la escritura, el Espíritu Santo hablando, el hombre que escribió es vigente, yo me quedo ahí. Compartían en las casas con alegrías y sencillez de corazón. Nadie decía hacer nada suyo. Ananías y su familia murieron, no hubo entierro, no hubo necesidad de entierro, ni velorio, ni esas cosas. Porque aquí hay otro error, están creyendo que muerte es un señor metido en un ataúd. O la muerte es un ángel que viene a usted con el permiso de Dios para poder llevar la vida. Entonces el Señor es claro, y no tema al que mata el cuerpo. El alma no puede matar, tema al que puede retener cuerpo y alma para destrucción. Entonces, en Hechos 19 está la consumación del bautismo, y ellos habían sido bautizados al bautismo de Juan, y Juan bautizó un arrepentimiento de agua. Entonces no usó la fórmula de Mateo 28:19.
Por lo tanto, Pablo debió haber usado la fórmula de Mateo 28:19, segundos trinitarios, binitarios, y en fin, la locura que hay ahí. Y no lo usó. Él no lo usó. ¿Por qué no lo usó? Porque no era así. El bautismo es el nombre del Señor, Jesús y Mesías, eso es un nombre. Esa es la revelación del nombre. Porque hable con un judío y dígale, el Jesús es el Mesías. Y Yitzhak Kaduri lo dejó claro para ese pueblo. Que el Mesías ellos ni se darían cuenta cuando esté entre ellos. Y que el Mesías es ese Jesús que aparece en los evangelios. Eso fue una bofetada al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es imposible que un judío de 108 años muere en el 2006 y deja claro de que ese Jesús que está ahí, el Jesús, es el Mesías. Es que el Mesías no es el apellido absolutamente de nadie. Por ahí un Julio Sánchez Cristo, por eso digo que esa palabra Cristo es un untado, mientras que la palabra Mesías es el de Elohim, el ungido, porque es de Elohim, es el ungido. Y no pueden haber dos ungidos, sino que hay un solo ungido. Oye Israel, Adonai el Señor uno es. Dios es uno con usted, yo en el Padre en mí, yo en vosotros en mí, seremos uno como yo y el Padre, una cosa somos. El Señor está restaurando y está trayendo la novia que sale de la iglesia. Entonces, usted es una piedra, yo soy una piedra, más otra piedra, más otra piedra. Esa es la verdadera iglesia que camina, que tiene ojos, que ve, que piensa, que habla, que está completamente con la cerviz baja, amando y adorando a su Redentor, a su Creador. Es porque se deja usted robar. Es usted culpable de dejarse negociar a través de las diferentes iglesias que están usando esto, lo que es gratis, suyo, como el aire, que es gratuito en este momento. Luego no lo van a negociar, pero el aire, y usted puede respirar las veces que quiera. ¿Cómo se va a dejar negociar entonces el reino? Entonces usted es culpable por dejarse negociar el reino, pero déjeme decirle, como dicen los evangélicos, usted es un hijo de su papá, usted no pierde. Los hijos de Dios vienen de Dios y no se pierden. Los que no vienen de Él no van a poder entender esto, porque eso sería como decirle a un incrédulo que vaya al cielo para que se convierta. Un incrédulo nace incrédulo, vive incrédulo y muere incrédulo. Esa es su naturaleza. Trigo es trigo, cizaña es cizaña. Un cerdo usted no lo puede convertir en oveja, por más que lo logre. Eso es lo que están tratando de hacer hoy, convertir hijos del diablo en hijos de Dios. Están en las Escrituras. Y si usted lee el capítulo 8 de San Juan, el Señor lo está dejando claro. El Señor no insulta a nadie, le dice lo que usted es. Vuestro padre es el diablo. Entonces usted no puede pretender o creer de que va a brincarse la suprema autoridad, que es el Señor Jesús y Mesías. El Señor de la mujer que dio todo lo que tenía. En Hechos de los Apóstoles todo lo tenían en común y eran apóstoles. Ellos ponían a los pies de los apóstoles las propiedades y todo lo tenían en común. Entonces usted debe retomar la Escritura. Si lo echan de su iglesia, es el lugar donde usted congrega, que no es la iglesia, porque la iglesia es usted, se supone, y soy yo. Si somos templo del Espíritu Santo, que es donde está entregando, porque eso es lo que interesa. Entonces, si usted y yo ya tenemos la vida de Él, ¿qué más necesitamos? Sencillamente encontrarnos, reunirnos, compartir el alimento, la palabra. Ya estamos terminando el tiempo. Yo quiero hacerle sugerencias concretas. Léase Hechos 2, todo Hechos de los apóstoles, que son los hechos del Espíritu Santo. Léase Hebreos para que se dé cuenta y hablaremos de la fe. Porque como digo, yo no creo en Dios. Dios no existe, Dios es. No es lo que yo creo. ¿Me explico? Entonces, si yo no creo en Dios, entonces Dios no existe. El ateo necesita a Dios. Yo fui ateo, necesitaba a Dios para poderlo negar. Entonces no era ateo. No existe el ateo. Y Nietzsche negó, fue lo que saben las religiones. Por eso es que el afán de las diferentes iglesias de demostrar a Dios por la mentira de la iglesia, eso es como tratar de con oro puro, fino, de quilates, demostrar con una mentira la verdad. Eso es absurdo. La verdad es luz. Yo soy el camino, la verdad y la luz. Eso
eso Él es. Mientras usted se ponga a racionalizar, entonces a usted le enredan tonos diferentes, pastores de las diferentes iglesias, le están enredando las escrituras y lo están llevando a caminos oscuros. Ese es el propósito de la Tánico y eso es lo que ocurre hoy. El negocio de las diferentes organizaciones con el mensaje de la palabra. Claro está que ellos tienen que amarrar cizaña. A eso lo mandaron. El Señor lo dijo: yo enviaré mis ángeles para que tomen la cizaña primero, la aten y la lleven para quemarla. Y luego enviaré para que mire que el trigo no lo atan, lo recojan y lo lleven al alfolí. ¿Por qué se deja engañar? Despierte. La palabra está ahí frente a usted. Esto no es de un superentendimiento. Y como le digo, pecado es incredulidad a la palabra, y eso es igual a muerte espiritual. La gente cree que porque se está mucho tiempo en un sitio de eso, yendo a una banca, lo mismo que se hacía en la iglesia católica, o la musulmana, o la hindú, ir a un sitio, sentarse ahí, se le va a impregnar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene por el oír, la fe viene por el oír viene por la palabra del Señor. Por lo tanto, la fe es una certeza, es una convicción. El bautismo es una ordenanza, el del agua nos salva, pero no quita la inmundicia de la carne, 1 Pedro 3:21. Pero el bautismo del Espíritu Santo, que es lo que primero viene usted y le hace saber de que Jesús es el Señor y Mesías. Señor y Mesías, oiga eso, que no es el apellido absolutamente de nadie. Mesías no es el apellido de nadie. Cristo es una palabra usada, demasiado usada. El Cristo es cualquiera. Julio Sánchez Cristo. Ahí tiene el apellido. Es el Señor Jesús y Mesías. Es en ese nombre de que usted debe ser inmerso. Muerte, la tipología, tipo y sombra, sepultura, resurrección. Pero para probarle lo que le estoy diciendo, que el bautismo en agua no es condición sine qua non, no es una condición absoluta para usted ser salvo, porque si usted está conectado a una máquina y usted no puede levantarse de esa máquina, usted recibe al Señor Jesús y Mesías en el oír, y ese es su bautismo. Ese es el que hace que usted vaya al agua, pero no el ir usted al agua suprime o quita el que usted tenga que recibir primero por el oír la palabra. Es que es la palabra, estamos hablando de la palabra del Elohim, que es el Señor Jesús, que en el principio era el verbo, San Juan 1:1, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Palabra, verbo, se hizo carne en el Elohim, se hizo para habitar en él y poder hablar del Padre y mostrar quién es el Espíritu Santo y cómo viene usted. Así es que yo lo invito, le hago ese reto de corazón. Siga yendo donde usted quiera ir, pero le hago el reto de corazón de que escudriñe la Escritura, de que doble, porque no puede haber ningún ser humano más alto que Dios, de que doble sus dos rodillas y le diga de todo corazón: Señor, revélame si esto es la verdad, porque no puedo ser yo me puedo quedar horas, días, meses con usted tratándole de meter esto, pero si la semilla no tiene el germen de vida que viene desde antes de la fundación del mundo de usted, yo no puedo hacer el trabajo. El Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz, no mis chivos ni mis cerdos, mis ovejas yo las conozco. No estoy diciendo que usted es un cerdo, que es un chivo, lo que estoy diciendo es que vaya a la Escritura, de que no se deje engañar. Las Sagradas Escrituras. A usted le sirve una Biblia de Scofield, una biblicita antigua, la pechita aramea antigua le sirve en el Evangelio de Mateo. Entonces escudriñe esa Escritura y dése cuenta que el bautismo viene en la voz. La voz. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyeres hoy mi voz. Él usa la boca. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios, 1 Samuel 9:9, decía así: vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, en la antigüedad se le llamaba vidente. Profeta nace profeta y dice cosas de Dios. Así dice el Señor. Es la boca que usa Dios. También Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, de Dios habiendo hablado, entonces Él usa la boca de un profeta. Ahí va la voz y en la voz va la palabra, y lo que nos alimenta es la palabra, es lo que viene directamente, como le digo, no tiene que pasar por el raciocinio, la capacidad de entender, sino que es una revelación. Se le revela a usted
Y sabe usted de que Jesús es el Mesías. Es que ese es el centro, no podemos embolatar la Escritura. Jesús es el Mesías. Una vez usted sepa, cierto, de eso, usted tiene fe. Usted está exactamente ubicado en Hebreos 9, por lo que le pasó a Moisés. Porque vamos a mirar, Juan el Bautista preguntó allá, ese lo esperamos nosotros. Moisés dudó concerniente a la roca. Entonces, no es lo que Moisés dice, no es lo que Abraham dijo, no es lo que Pablo, es lo que el Espíritu hablaba en él, que es el Espíritu del Santo, que es Dios en él, porque eso no puede fallar. Cuando es la palabra, él no falla. A usted le pone frente un tullido, y si Dios previamente le dice que el tullido tiene que levantar, se levanta, y si es un muerto, tiene que levantar. Y la enfermedad no existe, no en nuestras mentes, en nuestros cuerpos. En el cuerpo del Señor Jesús no existe. En Isaías 53, Él ya había venido, el plan de Dios ya fue. Él ya llevó sus pecados, ya llevó toda su inmundicia. Porque si usted tiene un pecado que supera la redención, usted es mayor que el Señor. Usted es mayor que Dios. Y Satanás es el diablo del Señor, para poder hacer el mal. Cuando el Señor iba a un funeral del muerto de parado, porque llegó la vida, la eterna. La muerte se tiene que ir, porque llegó la vida. Lázaro, ven fuera. Salga de esas tumbas denominacionales. Confróntese en Dios. Usted le da miedo dejar de ir a esa iglesia, porque usted depende de esa iglesia. No depende de la palabra, sino de la iglesia. Y eso fue lo que nos enseñó la católica. Adán no tenía ninguna Biblia. Noé no tenía ninguna Biblia. Abraham escuchaba la voz. Lo mismo Pablo, hasta que se empezó a escribir todo esto y se volvió todo un problema, porque hoy a las Escrituras le añadieron, le quitaron y le pusieron. Entonces necesitamos es que venga directamente la revelación de que Jesús es el Mesías, para que Él dentro de su corazón le revele quién es Él. Y usted tenga una certeza, una vindicación de que el Señor Jesús ha venido a su vida y a su hogar. Y es usted el que corta la maldición generacional en su casa. Acepte la palabra hoy. Vaya a las Escrituras. Mi nombre es Jorge Arango. Yo quiero dejar mi número de teléfono, el 317-554-0184. A mí no me tienen que pagar absolutamente nada, ni un peso de nada. Yo lo llevo directamente a las Escrituras, en amor. Y si algún día nos reunimos, compartimos con sencillez y alegrías en las casas, usamos lo que haya de comer físico y sobre todo la palabra. Mi invitación es esa, a usted y a su familia. Esto es simple, sencillo, no es ordinario, ni es maleducado, es simple, sencillo, pero es lo más alto, es lo que vino directamente de la eternidad. Entonces nosotros, yo en mi caso particular, y las personas que sabemos de esto, queremos decirle que pare ya todas esas sanidades, milagros, todas esas griterías, toda esa cantidad de cosas que están haciendo. Es una distorsión de lo que usted debe recibir primero y tiene que recibir primero. Es la palabra que llegue por su oído, despierte esa conciencia real de quién es Dios y sepa que el Señor Jesús y Mesías es uno y único, pero no como un dedo, es uno en usted. Yo en el Padre en mí, yo en vosotros, vosotros en mí. Seremos uno, como yo, el Padre, una corazón. Pero no se deje enredar. Alma, cuerpo, espíritu es una unidad. Cuando su cuerpo sea quieto o sea transformado en una de las dos, al único lugar donde puede ir es al. Se queda directamente en cuarta y quinta dimensión o pase directamente a la sexta, donde están las almas esperando. Allá nos reuniremos con el cuerpo del Señor Jesús y Mesías. Si le quedan dudas, puede llamar al 317-554-0174. Yo me hago responsable por lo que digo aquí y no estoy demostrando ni probando al Señor Jesús y Mesías a través de las denominaciones, de la mentira denominacional, de todo lo que están haciendo las diferentes denominaciones. Estamos llevando a la persona directamente a lo poco que queda de las Escrituras, lo menos tergiversado, lo más limpio, para que usted vaya al agua, sea inmerso y se bautice en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús y Mesías. Eso es lo que le queremos decir. Entonces, es una revelación sencilla a través de las Escrituras. Eso sí, el mandato es ese, San Juan 5:39. Escudriña las Escrituras, que es más que leer, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Usted sabe que esa letra es letra muerta. El Espíritu es el que va a venir a su alma y restablecerlo completamente, tomar el control de su espíritu mismo, darle el nuevo Espíritu, el Espíritu Santo, regenerarlo. Y simplemente Dios probando que está llamando a sus hijos, sacándolos de las iglesias, de las denominaciones, salir del pueblo, de ellas pueblo mío. Apocalipsis 18, para que no seáis partícipes de sus plagas.
Estamos llamando la simiente a nivel mundial de una manera simple y sencilla. El Señor Jesús y Mesías los bendiga, los guarde de todo corazón y los lleve siempre a la verdad, que es la luz. Amén. El Señor sea con cada uno de ustedes. Y una corta oración. Señor, damos gracias por esta palabra bendita y santa. Ancla en los corazones, revela a aquel que tiene la necesidad de relación. No te damos órdenes, nos inclinamos delante de ti. Simplemente como siervos, Señor, bajamos nuestra cerviz, nuestra cabeza, delante de tu palabra. Y tú dices que por torpes que seamos, Señor, tú no nos dejarás extraviar. Así que estamos profundamente agradecidos. Si alguien tiene una inquietud, Señor, sé tú el que revelas. Quita toda palabra que yo he hecho de más aquí y sé tú revelando el corazón, Señor, de cada persona. Por Israel,